El 2 de mayo, que estuvimos ahí en la Asamblea Legislativa, sentí una enorme alegría cuando el presidente planteó con toda claridad la necesidad que Costa Rica requería de un referéndum. En este caso, él planteó un referéndum que fortaleciera los proyectos que en su caso como presidente vislumbraba que siendo temas fundamentales habían sido relegados, fuese por la Contraloría o por la propia Asamblea Legislativa. Entonces pensé que uno de mis primeros videos justamente había sido sobre la necesidad de ese tema del referéndum. Como historiador, como ciudadano, cuando se aprobó la vía del referéndum en Costa Rica, siempre vislumbré ese camino como la posibilidad de que fuese el ciudadano el que lanzara las grandes transformaciones constitucionales en Costa Rica. Lamentablemente, el primer referéndum que se hizo en Costa Rica hay que reconocerlo y tiene que reconocerlo Rodrigo Arias después de que salió diciendo de que detrás de ese referéndum estaba él. Sí, fue el Tratado de Libre Comercio entre el Caribe, Centroamérica y los Estados Unidos. Y fue un referéndum ejecutivo, pero fue un referéndum mal organizado porque la gente vendía el voto. A mí me tocó verlo eso en mi comunidad, en Atillo, ver cómo se le daba a la gente 20,000, por cualquier suma de dinero la llevaban a los centros de votaciones. No, yo creo en el referéndum realmente democrático, el referéndum que es planificado, que significa un trabajo ciudadano. Tuve la suerte en este gobierno de conocer al abogado Mauricio Alvarado y con él hemos conversado en dos oportunidades del tema del referéndum. Yo les había propuesto, incluso a los amigos míos, seguidores en YouTube, saben cómo yo he estimulado esto de un referéndum para elegir los 22 magistrados. Y siendo que yo considero que es una iniciativa coherente, lógica y que fortalecería, digamos, la democracia costarricense, entiendo que hoy el Poder Ejecutivo tiene necesidades urgentes y que yo en este caso digo, si el presidente nos convoca a un referéndum de interés nacional, ahí estaré al lado del Poder Ejecutivo, haremos igual campaña y incentivaremos a la gente para que asista a las urnas electorales, porque el referéndum es el gran poder que tiene el ciudadano de aprobar leyes. Es ser diputado por un día, y ese día, cuando ese referéndum realmente refleje el pensamiento, digamos, del ciudadano, va a ser, digamos, el gran paso de esta democracia costarricense. Y ojalá que el presidente, el Poder Ejecutivo y los mismos diputados, hay algunos de ellos que tienen la suficiente formación para entender
lo que se está jugando Costa Rica. Y entonces yo me sumo a ese movimiento, soy parte de él y por eso les voy a poner mi reacción inicial de por qué yo planteé ese referéndum del Poder Judicial, que fue justamente cuando la Sala Constitucional dio el fallo más arbitrario que se haya pronunciado en la legislación costarricense. Decir que el tema del Parque Viva, el Parque Viva estaba ligado a una ruptura de la libertad de prensa en Costa Rica. ¿Cuándo ha habido un medio que se llame Parque Viva? No, que el Grupo La Nación lo tenga dentro de una de sus tantas actividades, eso es aparte. Y el Parque Viva ha incumplió la Sala Constitucional, se burlaron de nosotros los ciudadanos y nos atosigaron ese Parque de la Muerte. Y entonces a partir de ahí para mí el referéndum cobró vida. Y por eso estuve con muchos compañeros en sesiones de estudio de la Constitución, revisando los temas, digamos, en general de la Constitución, pero poniendo énfasis en el tema del referéndum, que ha sido para mí fundamental. Les pongo esta primera parte, que es la reflexión que tengo hoy de unirme a la iniciativa, digamos, que surge este 2 de mayo. Y Mauricio Alvarado lo sabe y se lo he expresado así. Y les pongo el video original con el que inicié yo esta campaña. Que tengan un feliz domingo. Esto. La única alternativa que tenemos los ciudadanos costarricenses es convocar pero de inmediato, de la manera más inmediata posible, a que se realice un referéndum para que los 22 magistrados que constituyen la Sala Primera, la Sala Segunda, la Sala Tercera y la Sala Constitucional sean nombrados a través de una elección democrática donde podamos elegir los ciudadanos y ya no los diputados, porque no les vamos a dar ese privilegio que han tenido de crear una argolla de amigos, de una argolla de los dos grandes partidos, del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Argolla que ha perdurado por largo tiempo. Pero además el Poder Judicial nos dio la muestra de su debilidad y de su gran desunión, ahora que tenían que elegir el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hubo más de 16 votaciones en donde no pudieron llegar a un acuerdo. Esas 16 votaciones tienen un costo, un precio, un tiempo y un desgaste para la información y para el ciudadano costarricense. Y como ellos no se pueden poner de acuerdo, entonces lo mejor es sacar el nombramiento de esos funcionarios del Poder Judicial y dárselo al Tribunal Supremo de Elecciones a través de una elección. Inicialmente lo que necesitamos es un referéndum que nos garantice entonces que el pueblo de Costa Rica está de acuerdo en una sencilla pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el Tribunal Supremo de Elecciones organice un referéndum para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y abajo se ponen las casetillas: sí, no, no estoy de acuerdo. Si logramos que este referéndum pase, inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia tiene que entrar a organizar esa elección en un plazo perentorio.
y entonces los 22 magistrados serán nombrados por el pueblo de Costa Rica y romperemos esa argolla y esos fallos arbitrarios, partidarios y alineados al pensamiento de la oligarquía, en este caso liberacionista, porque el grupo La Nación está manejado por una gran parte, mayoritariamente, de la oligarquía liberacionista. Para variar, los Raventós Marín y los Marín Raventós y los Raventós y los otros cruces. Y hay sí también algunos de ellos que son parte de la unidad social cristiana, que están ahí dentro del grupo La Nación. No podemos permitir que el grupo La Nación siga imponiéndole a Costa Rica su voluntad, porque una vez que han tenido claro que su periódico no es leído, que sus ediciones son cada vez más reducidas, los mismos empleados lo han dicho, es que hemos perdido la batalla con las nuevas plataformas digitales. Claro que la perdieron por sus pésimos artículos.